Buenos días, mi nombre es Alejandro González Redondo, gastroenterólogo y endoscopista. Vamos a ver el tema de enfermedad diverticular. A manera de introducción, la enfermedad diverticular es una alteración anatómica, es la más frecuente en el colon. Se caracteriza por la herniación o formación de saculaciones que incluyen la capa mucosa y submucosa del colon, eso dándole la connotación de un divertículo falso. Son las más frecuentes en Occidente. También existen divertículos completos o verdaderos en los que involucra todas las capas del colon y pues suele ser más frecuente más hacia oriente del mundo. En cuanto a la clasificación, principalmente vamos a clasificar la presencia de divertículos en base a si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. En caso de que sea un paciente con hallazgos de divertículos y que sea totalmente asintomático, vamos a clasificarla como una diverticulosis, la cual pues suele ser un hallazgo y no representa una entidad, digamos, que requiere algún seguimiento o un tratamiento en específico. Mientras que los pacientes que tengan síntomas las vamos a clasificar como una enfermedad o una enfermedad diverticular sintomática y la vamos a clasificar dependiendo si es complicado o no. Las principales complicaciones de la enfermedad diverticular sintomática van a ser la diverticulitis aguda, que básicamente es una inflamación y un engrosamiento de la pared del colon en donde van a estar los divertículos, que puede o no formar otro tipo de complicaciones como abscesos, fístulas o perforación o estenosis. Eso principalmente visto por tomografía. Otra complicación como hemorragia diverticular y la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, en el que va a haber áreas de mucosa inflamada intercaladas entre los divertículos. En caso de que haya ausencia de todas estas complicaciones, la vamos a clasificar como una enfermedad diverticular no complicada. En cuanto a la prevalencia mundial, es más frecuente en poblaciones occidentales. La prevalencia aumenta con la edad, siendo hasta 65% en pacientes o en personas mayores de 80 años. No se ha visto diferencia en cuanto a sexo, aunque algunas series identifican un poco de mayor frecuencia en sexo masculino. Se ha visto que pacientes con más de divertículos es mucho más prevalente en pacientes mayores de 60 años, hasta un 30%. Y en México se ha reportado una prevalencia de entre 1.9 y 1.2%. Anatómicamente vamos a tener que los divertículos van a tener principalmente 4 sitios de origen, en el que vamos a tener la, digamos, mayor debilidad en las paredes del colon, que va a ser en los sitios de penetración de los vasos rectos, los lados antimesentéricos de la tenia libre y omental y adyacente a la tenia mesentérica. Típicamente son de pequeño tamaño, de 3 a 10 milímetros, aunque puede haber divertículos gigantes hasta más de 4 centímetros. Fisiopatológicamente existen varios mecanismos en el que se puede llegar a formar y a complicarse un divertículo. Como ya vimos, tienen que ver factores como la impactación fecal o fecalitos que se llegan a introducir, digamos, en los sáculos o en las herniaciones o en los divertículos. Esto puede llegar a causar inflamación adyacente y sintomatología asociada, dándonos una enfermedad sintomática, hasta complicaciones como la hemorragia y la formación de diverticulitis, ya sea con o sin complicaciones como abscesos, peritonitis o fístulas. De manera general, las causas de que se forme un divertículo o que se complique el mismo van a ser multifactoriales. Tienen que ver con factores de la pared del colon, motilidad, factores ambientales que vamos a ir viendo durante la presentación, inclusive factores genéticos. De manera, continuando con la fisiopatología, vamos a tener que la laxitud del colon asociado a un paciente que a lo mejor sea un poco más estreñido de lo habitual,
que condicione, por ejemplo, una presión intracolónica aumentada, va a causar las herniaciones que ya comentamos. Esto pues asociado a un sobrecrecimiento bacteriano, hipersensibilidad visceral, produce el cuadro de una enfermedad diverticular no complicada sintomática, que van a ser cuadros similares a un intestino irritable, por ejemplo, en el que va a haber dolor tipo cólico intermitente, distensión sobre todo, puede haber evacuaciones alternantes, hasta una complicación como la inflamación del divertículo ocasionando una diverticulitis, la cual se asocia a la formación de fecalitos, sobrecrecimiento bacteriano y pues inflamación, digamos, de manera aguda en esa parte. Inclusive los microtraumas intraluminales que pueden llegar a causar neovascularidad dentro de los divertículos y ruptura de estos vasos ocasionando una hemorragia diverticular, que es una de las complicaciones. Suele ser una hemorragia asintomática en la mayoría de los casos, suele ser autolimitada y todos estos factores pueden llegar a producir una complicación en cuanto a la enfermedad diverticular. En cuanto a factores de riesgo, se han identificado múltiples. De manera general, se ha visto que tanto para diverticulosis como para el desarrollo de diverticulitis, las dietas bajas en fibra juegan un papel importante. La edad también es importante, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, el sexo masculino, pacientes que ingieren tabaco o alcohol y comorbilidades como prediabetes y la hipertrigliceridemia. Y como tal, para la complicación de la diverticulitis, vamos a tener que hay asociaciones con el consumo elevado de carnes rojas. De manera principal, consumir más de 2 a 3 veces a la semana carnes rojas, dietas occidentales que sabemos que son hipercalóricas y sobre todo altas en sodio, obesidad, sedentarismo o pues una actividad física disminuida, sobre todo, y el uso de algunos medicamentos, los cuales se han asociado a desarrollo de diverticulitis, como antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, aspirina, derivados de los opiáceos como medicamentos analgésicos del tipo opiáceos, y el consumo también de anticonceptivos orales o terapias de reemplazo hormonales. En cuanto al diagnóstico de diverticulosis, vamos a tener que estos pacientes suelen ser hallazgos incidentales durante un estudio por otras causas. No necesariamente suelen ser pacientes sintomáticos, sino que pueden ser pacientes de escrutinio. Más o menos el 80% van a ser asintomáticos. No requiere ninguna terapia ni ningún seguimiento adicional de manera, digamos, indicada solamente por tener divertículos sin síntomas. De manera general no se recomienda dietas con alto consumo de fibra o suplementar con fibra a estos pacientes debido a que pues no tienen ninguna molestia. Usualmente pues suelen ser hallazgos y es importante pues saber que tiene divertículos. Sin embargo, si no tiene síntomas asociados, no está indicado darle ningún tratamiento ni ningún seguimiento. La clasificación de DICA, que es una clasificación endoscópica en la que vamos a básicamente valorar los divertículos dependiendo del sitio donde están presentes, dependiendo también de la cantidad y de los signos de complicación o inflamación que llegan a tener. Esta pues nos va a dar un puntaje dependiendo qué tantos ítems vayamos recolectando en cuanto a los divertículos, y pues esto nos va a dar un índice de complicación que va a ir desde el grado 1 hasta el grado 3, siendo pues el grado 3 un paciente que seguramente va a tener datos de una inflamación o una diverticulitis aguda. Esto visto por colonoscopia. En cuanto a la enfermedad diverticular sintomática no complicada, como ya sabemos, es una enfermedad que es clínicamente muy parecida a un intestino irritable. Hasta el 20% de los pacientes con diverticulosis pueden tener síntomas compatibles. Suele ser de un curso benigno y tiene baja incidencia de complicaciones. Se ha reportado hasta 1.7% de desarrollo de diverticulitis en estos pacientes, por lo que los tratamientos suelen ser muy parecidos a la enfermedad o síndrome de intestino irritable, que ya sabemos que tenemos que
sobre todo intervenir en dieta, algunos fármacos que pueden ayudarle a controlar sobre todo los síntomas de distensión o dolor tipo cólico intermitente. Es difícil asociar síntomas específicamente abdominales a la diverticulosis, como ya les comenté, se sobreponen frecuentemente con síndrome de intestino irritable, suelen ser pacientes que tienen síntomas como dolor tipo cólico, lo más común es que sea en cuadrante inferior izquierdo, sobre la izquierda, aumentan con la dieta, disminuyen con las evacuaciones, distensión abdominal importante, puede haber constipación o diarreas intermitentes y secreción mucosa transrectal. La exploración física suele ser normal, como ya les comenté, focalizando un poco el dolor a cuadrante inferior izquierdo y distensión importante. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que, de manera general, se solicita una colonoscopia en presencia de enfermedad no complicada o se diagnostica, como les comenté, bajo hallazgos durante una colonoscopia por otro motivo. Se deben valorar toda la cantidad de los divertículos y ver que no tengan datos de complicaciones. En algunos pacientes cuando sospechamos que tienen complicaciones previas o cuadros de diverticulitis previas, suele haber, digamos, alteraciones anatómicas que pueden afectar, digamos, un poco la técnica o la realización de la colonoscopía, ya que estos pueden causar múltiples espasmos, pueden ocasionar engrosamiento de la capa muscular, acortamiento de las tenias, lo que produce rotación y estrechamiento luminal en estos segmentos, o fijación del colon por cuadros de inflamación y fibrosis significativa o adherencias que se puedan generar en esa parte, esto pues externo al colon, lo cual puede complicar un poco la técnica de la inserción del colonoscopio, por lo que ciertos autores recomiendan en estos pacientes pues valorar utilizar colonoscopios un poco de diámetros más reducidos, como de colonoscopio de tipo pediátrico, o realizar técnicas diferentes de inserción que no sean con aire, más bien apoyadas de agua o por inmersión. En cuanto al diagnóstico, en los cuanto a paraclínicos, en una enfermedad no complicada suelen ser normales. Se han estudiado algunos reactantes o algunos biomarcadores como la calprotectina fecal, en el que pues se ha visto que pudieran asociarse a una enfermedad sintomática no complicada. Sin embargo, no se ha normado digamos un umbral positivo para pues el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Sin embargo, pues puede ser un biomarcador de inflamación que nos puede apoyar en caso de tener dudas diagnósticas. Importante también, nunca atribuir una prueba de sangre oculta positiva a los divertículos. Siempre hay que revisar un paciente cuando tenemos una prueba de sangre oculta positiva, independientemente si tiene o no divertículos, ya que pues está encaminada principalmente a detectar lesiones neoplásicas o preneoplásicas. El tratamiento como tal de una enfermedad de una diverticulosis, una enfermedad diverticular no complicada, se va a basar en pilares básicos como iniciar suplementos con fibra soluble de preferencia a los pacientes, esto pues con el fin de ayudar a disminuir la presión del colon, sobre todo, o la presión intracolónica, esto para prevenir complicaciones, sobre todo en cuanto a la desarrollo de diverticulitis. Medicamentos antiinflamatorios y antibióticos no absorbibles como la mesalazina o la rifaximina son tratamientos que están recomendados para este tipo de pacientes, ayudan a prevenir la recurrencia de diverticulitis aguda y a resolver los síntomas. La rifaximina se da a dosis de 400 miligramos 2 veces al día en ciclos de 7 días al mes por un año, más asociado a fibra soluble. Los probióticos no tienen un papel, digamos, estandarizado en ese tipo de afectaciones, entonces no se llegan a recomendar para el tratamiento. Ya como tal, los cuadros, entrando un poco a la complicación que es la diverticulitis aguda, vamos a tener que usar una inflamación macroscópica de uno o varios divertículos. Normalmente se presenta en el 4% de los pacientes con diverticulosis, del 4 al 15% tendrán una enfermedad complicada, y después del primer episodio de diverticulitis aguda, hasta 15-30% van a tener recurrencia en los próximos 10 años.
Como ya les comenté, una diverticulitis complicada es el porcentaje más bajo de pacientes, 15%, y entre las complicaciones más frecuentes vamos a tener el absceso como primera de las complicaciones, que va a ser en un 70% de los casos. La historia natural de la diverticulitis, más o menos 5% de los pacientes con diverticulosis van a desarrollar diverticulitis. De esos, el 12% van a tener una diverticulitis complicada. De esos pacientes con diverticulitis no complicada, el 4% a los 6 meses puede tener riesgo de desarrollar una diverticulitis complicada, y de 20% a 10 años van a tener un segundo episodio de diverticulitis y hasta un tercero en un año en el 20% de los casos. Entonces, entre más riesgo tengamos o otro episodio se presente, sobre todo el segundo episodio, vamos a tener un riesgo muy elevado de presentar un tercero. En cuanto a diverticulitis no complicada, vamos a tener una infección colónica localizada. Eso se va a asociar se puede asociar a la formación de un absceso pequeño en la pared colónica, que esto ya lo convertiría en una diverticulitis complicada. Es la manifestación más común, 80% del primer episodio. Los síntomas comunes son un síndrome que simula una apendicitis, pero del lado izquierdo, en la fósil X izquierda, dolor. Puede haber irritación peritoneal. Puede haber dolor en hipogastrio, colon sigmoides de aspecto redundante, anorexia, náuseas, rara vez se presenta el vómito. Puede haber síntomas también urinarios como disuria y poliaquia. Y la hematoquesia o rectorragia no es tan frecuente en cuadros de diverticulitis aguda. En la exploración física, como les comenté, el paciente usualmente localiza el dolor en cuadrante inferior izquierdo. Puede haber una masa palpable, un plastrón, como en la apendicitis, por ejemplo, una peristalsis disminuida, y no suele haber fiebre en casos leves, sin embargo puede estar presente. Eso nos habla de una respuesta inflamatoria un poco más generalizada, y el diagnóstico diferencial va a ser enfermedad inflamatoria intestinal, otro tipo de colitis como infecciosa o isquémica, inclusive cáncer colorectal y condiciones sobre todo también ginecobstétricas o en anexos en caso de mujeres. El diagnóstico siempre hay que, en caso de sospecha de una diverticulitis aguda, tenemos que solicitar una tomografía en la que vamos a ver inflamación, engrosamiento de la pared del colon en esa parte. Pueden llegarse a ver también los divertículos, aunque no es tan frecuente en caso de que esté inflamada esa parte. Hay estiración de la grasa pericólica y al contraste va a haber realce de la pared con signo de tiro al blanco. Estos hallazgos suelen ser muy sensibles en cuanto al desarrollo de una diverticulitis aguda, e inclusive podemos tener datos de complicaciones como abscesos pericólicos a distancia, inclusive datos de una diverticulitis aguda asociada a perforación o alguna fístula. El ultrasonido suele ser una modalidad útil, aunque no de primera elección en caso de sospechar una diverticulitis aguda. Pues suele ser un estudio libre de radiación, entonces pues a tener en cuenta en algunos casos donde el paciente esté contraindicada, por ejemplo, estar expuesto a radiación. La resonancia magnética puede ser útil, aunque suele ser un estudio más complicado, más tardado y más caro, por lo que no se recomienda siempre de primera elección, aunque tiene un rendimiento muy bueno. Y en caso de que querramos utilizar una radiografía simple, es útil cuando sospechemos de un cuadro de abdomen agudo, por ejemplo, una peritonitis fecal o purulenta complicada, en la que pues sospechamos que el paciente va a requerir una cirugía de urgencia, en el que vamos a ver aire libre, sobre todo neumoperitoneo. Esto condicionaría pues un cuadro un poco más urgente. La colonoscopía en general de estos pacientes en el que tengamos el diagnóstico o sospecha de una diverticulitis debe evitarse. Puede realizarse y está indicado realizarse 6 a 8 semanas posterior a resolver el cuadro o los síntomas del paciente.
En caso de que tengamos duda de que sea a lo mejor alguna exacerbación de enfermedad inflamatoria intestinal o otra etiología, podemos hacer una sigmoidoscopía nada más para corroborar el diagnóstico, esto con mini insuflación y con mucho cuidado para no tener complicaciones durante el estudio. La clasificación tomográfica de Hinchey o Hinchey modificada es la que nos va a clasificar el estadio de la diverticulitis, en el que el estadio 0 va a ser una diverticulitis aguda no complicada leve, que va a ser el estadio 0. El estadio 1A, un absceso o flemón pericólica. El 1B, un absceso pericólico confinado. El 2, un absceso a distancia pélvico retroperitoneal o intraabdominal. El estadio 3 va a ser una peritonitis purulenta generalizada. Y el estadio 4 va a ser una peritonitis fecal con perforación, las cuales van a condicionar en la mayoría de los casos una cirugía urgente. En cuanto a las complicaciones, las fístulas no son tan frecuentes, 5% de los casos, el 20% va a requerir cirugía y la más común es que sea fístulas a vejiga o a vagina colovaginal en 65 y 25% respectivamente. El diagnóstico suele ser con colonoscopía y estudios también endoscópicos urinarios como cistoscopía o cistografía, y el tratamiento suele requerir cirugía. En caso de que el paciente presente obstrucción, es infrecuente que el paciente presente obstrucciones completas, por lo que más bien van a ser cuadros de suboclusiones intestinales debido a obstrucciones parciales, ya que pues con el proceso inflamatorio suele haber una estenosis de ese segmento, por lo que hay que confirmar con un estudio de imagen, una tomografía con contraste oral e intravenoso, realizar una colonoscopía para visualizar el sitio y descartar sobre todo que haya datos de malignidad en esa parte o un cáncer. Y el tratamiento suele responder a manejo conservador, sin embargo puede requerir cirugía en caso de que pues, se complique el paciente o que los síntomas sean persistentes o haya una obstrucción persistente. En caso de perforación, pues es un cuadro sumamente infrecuente. Vamos a tener el cuadro clínico con seguramente peritonitis o sepsis de origen abdominal, aire libre en los estudios de imagen, ya sea radiografía de simple o tomografía, y pues el tratamiento debe de ser con antibióticos IV, hospitalización y cirugía urgente, ya que tiene una alta mortalidad de hasta el 26%. Este es un flujograma en el que nos recomiendan ciertos pasos para valorar a un paciente con sospecha o diagnóstico de una reticulitis aguda, en el que pues hay que pedirle laboratorios reactantes de fase aguda, signos vitales, descartar complicaciones graves como sepsis o peritonitis, que el paciente no esté inmunocomprometido y que no tenga comorbilidades importantes o descompensaciones importantes. Hay que solicitar una tomografía, un estudio de imagen con contraste en el que vamos a ver si hay complicaciones. En caso de que sea una diverticulitis aguda no complicada, se puede iniciar dieta líquida, 2-3 días, ir progresando, y antibióticos orales. Dependiendo de la clínica, vamos a valorar si el paciente puede darse un manejo ambulatorio. Usualmente esos pacientes no requieren una hospitalización, por lo menos no una hospitalización de más de 24 horas. Y suelen resolver de 6 a 8 semanas, en los que pues tendremos que mandarlos a colonoscopía para valorar el colon de ese paciente. Y en el caso de una diverticulitis complicada, tendremos que ver el tipo de complicación. En caso de que sean pacientes que tengan inestabilidad o que tengan un síndrome de respuesta inflamatoria muy marcado, hay que pues dar antibiótico-terapia intravenosa, estar al pendiente de pues que el paciente esté bien hidratado, ya que va a estar en ayuno a lo mejor un par de días, ir valorando su estado hemodinámico y sobre todo normal si el paciente va a requerir una cirugía.
En cuanto a la formación de abscesos, usualmente los abscesos mayores de 3 a 4 centímetros suelen requerir hospitalización y drenaje percutáneo, aunque se irá valorando durante su hospitalización la respuesta a antibióticos intravenosos y al tratamiento en general para ver si va a requerir o no un drenaje o una cirugía para control de la inflamación o del daño o la extirpación del segmento afectado. Esas son unas recomendaciones de la Colegio Americano en la que recomiendan ciertos tratamientos o modalidades de tratamiento antibiótico para el tipo de régimen que le vamos a dar, ya sea oral o intravenoso. A manera de resumen, las quinolonas son de primera elección, asociadas asociadas a metronidazol, y los regímenes intravenosos que más se recomiendan son los carbapenémicos o piperacinato Bactam. Ya como tal para llevar a casa el seguimiento posterior a un cuadro de diverticulitis, en cuanto a recomendaciones, vamos a tener que deben inversa una colonoscopia de 6 a 8 semanas después de la resolución de los síntomas. Hay que suplementar a estos pacientes con fibra soluble de preferencia y dar una dieta lo más parecida a la dieta mediterránea. Recomendar evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos o aspirina o algún medicamento que pueda exacerbar o aumentar el riesgo de una diverticulitis aguda. El tratamiento depende del grado y las complicaciones de la diverticulitis, como ya comentamos. Va a depender mucho de la clínica del paciente y el tipo de complicación. Si la enfermedad diverticular sintomática no complicada puede sobreponerse a un síndrome de intestino irritable, por lo que el tratamiento suele ser similar en estos pacientes. No requiere un tratamiento ni seguimiento en pacientes que no tienen síntomas y que se diagnostica como una diverticulosis. Y recomendar siempre actividad física rigurosa en estos pacientes, ya que se ha asociado con menores tasas de complicaciones. Gracias.